Gabón, muy buenas noches, señoras y señores, le damos la bienvenida al inicio de una nueva edición de temas de actualidad. La ley de dependencia es la cuestión que ponemos hoy encima de la mesa. ¿Por qué? Porque es una ley aprobada en el año 2006. ¿Por qué? Porque se ha modificado en el 2012 a la baja. Efecto de la crisis, más que nada de los recortes y sobre uno de los colectivos más desfavorecidos de nuestra sociedad, como es la tercera edad y que es la principal beneficiaria de esta ley de dependencia. Las modificaciones, aplicaciones, consecuencias de los recortes van a centrar este tiempo de tertulia, que empieza como siempre con la presentación de nuestros invitados. Saludamos en primer lugar a la concejala de Acción Social en el Ayuntamiento de Baracaldo, Amaia Rojas. Gabón, muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Yolanda. ¿Mucho trabajo en este principio de año? Bueno, no hemos parado de trabajar, pero sí que es verdad que este año nuevamente va a ser algo difícil para todos y para todas. Bueno, lo que nos queda, trabajo, lo demás ya veremos. Saludamos también a Manuel Merino, que es presidente del ARES Euskadi, director de la Fundación Aspaldico de Portugalete. Gabón, muy buenas noches, Manuel. Buenas noches, Yolanda, buenas noches, Carlos, Amaia. Nadie mejor que tú para presentar qué es el ARES Euskadi, que dicho así igual a la gente le resulta desconocido. Fíjate que la palabra LAR, quienes hacen crucigramas pueden entender perfectamente que está relacionada con hogar. El ARES es la definición de la asociación que agrupa a residencias no lucrativas, de Euskadi, el ARES Euskadi. Somos 28 instituciones de Euskadi y nos dedicamos a algunas instituciones desde hace muchos años, Casa de la Misericordia, Arrotegui, Fundación Arrotegui, Fundación Calzada, desde hace muchos años a la atención de las personas mayores y atención de colectivos necesitados. Estamos agrupados ahora pues para apoyarnos mutuamente y a la vez ser capaces de generar una cultura de solidaridad que creemos que es necesaria en esta sociedad. Aclarado, muchísimas gracias. Terminamos con las presentaciones, saludando también a Carlos del Campo, presidente de GESCA, que es la Asociación Empresarial de Gestores de Centros Asistenciales. Gabón, muy buenas noches, Carlos. Hola, buenas noches. Te pediría también una definición quizás más entendible para todos de lo que es GESCA. Bueno, nosotros somos una asociación empresarial joven, por lo tanto no tenemos tanto recorrido como LARES, que ya es una institución pues con mucha historia, ¿no?, en este sector. Nosotros somos una asociación vizcaína que nos limitamos al ámbito de Vizcaya y en la que se agrupan entidades que tienen que ver con la gestión de centros residenciales para personas en situación de dependencia, básicamente al colectivo de personas mayores. Y siendo, como decíamos en la presentación, el colectivo que más necesita de esta dependencia, pues nos vamos a centrar en esta ocasión en él. Decir que el cuarto de nuestros invitados tenía que ser del Departamento de Acción Social de la Diputación. La respuesta ha sido un escueto email diciendo: hola, no participaremos esta vez, hablamos para otra ocasión. Dicho así queda. Ley de dependencia. La idea era buena, empezamos con esto la tertulia, a la hora de aprobarla, una ley estatal, con una gestión autonómica, con una atención también local. A partir de ahí, Amaia, Carlos, Manuel, empezamos. Bien, pues como muy bien has definido anteriormente, Yolanda, es una ley que se aprobó a finales del año 2006, con una vigencia para entrar por los diferentes grados y niveles en su día formalizados en esa ley, con fecha hasta el 2015. Todos sabemos que en los últimos recortes ha habido una demora del grado 1 para ir introduciendo a estas personas con grado 1 en el 2014. Yo creo que fue una ley, y es una ley, a pesar de los recortes, potente, en el sentido de que por la calidad y bienestar de todos los ciudadanos dependientes. Hemos hablado de personas mayores, has hablado, Yolanda, de personas mayores, pero también se extiende a otro tipo de colectivos, como son personas discapacitadas o menores con dificultades. Era una ley que podía ser perfectamente el cuarto pilar del bienestar social, pero que, bueno, por circunstancias X y en esta época complicada de situación económica y que ahora mismo está gobernando otro partido político a nivel estatal, pues ha hecho una serie de recortes que todos sabemos que está perjudicando y repercutiendo en todas estas personas usuarias del tipo de este servicio, ¿no? Luego, por tanto, hay repercusiones muy negativas para toda la ciudadanía. Ellos mismos se están dando cuenta de que no llegan esos servicios.
un servicio que era un derecho generado por la ley, o sea, era un derecho, pero que bueno, por circunstancias que todos sabemos de recortes, pues no está llegando a todas las personas. ¿Complementar? ¿Coincidir? Yo creo que como ciudadano que pagamos nuestros impuestos, la ley de dependencia es una de las leyes por la que algunos pagamos más a gusto nuestros impuestos, porque sabemos que va a población, como tú bien has dicho al principio, a población realmente necesitaba, y en esa medida era una ley necesaria. Es una ley que convierte en derecho lo que hasta ahora, hasta ese momento, estaba siendo gratuidad, beneficencia, solidaridad social. Es una ley que no debería asfixiar otra corriente paralela de la sociedad, que es el que la sociedad tiene que ser una sociedad acogedora, que la sociedad participa en la solución de los problemas. Es una ley que sienta unas expectativas enormes con relación a la mejora del estado, de la situación, de la calidad de vida de muchísimas personas, y es una ley que ya desde el principio tiene lagunas, tiene nubes, y que en este momento la crisis económica pues la deja en una situación maltrecha, y que por tanto expectativas que se crearon y que pues se ven ahora recortadas. Con todo, la dimensión, el compromiso de la sociedad organizada con los más necesitados, con los más dependientes, con los más discapacitados, y el compromiso de la sociedad civil con todas estas situaciones debería seguir articulándose y debería ser la gran apuesta de esta sociedad. En cualquier caso, si me permitís añadir, que a lo mejor no coincidís, es como que te pongan un caramelo y luego te lo quiten. No sé si hombre, el símil sí, se puede utilizar. Salvo que se quiera decir, yo no quiero pensar que nadie pone un caramelo para luego quitarlo. A lo mejor no se dio cuenta de que el caramelo iba más allá de lo que había, o a lo mejor no se dio cuenta de que después de chupar el caramelo se produce sed y hay que tener agua. Quiero decir, yo creo que hay una buena voluntad, hay un compromiso social en el desarrollo de una ley que atienda a todos estos colectivos. No deberíamos pensar en la malicia de alguien que enseña un caramelo y dice, tal, y lo quito. Y ciertamente, aparte de las deficiencias que tenga la propia ley, las circunstancias que estamos viviendo y el realismo tan cruel con que nos está apareciendo entre las manos hace que sea una ley que en este momento, más que esperanza, nos da un poquito de pena, dicho así. No sé si te han dejado algún argumento nuevo, Carlos. No, en este sentido, lo que querría apuntar, yo creo que las sociedades se miden un poco por el grado de desarrollo que tiene su estado del bienestar, ¿no? Como bien decía Maya, esta ley de dependencia venía a instaurar de alguna manera ese cuarto pilar, ¿no? Tenemos por un lado la sanidad, la educación, las pensiones, y luego teníamos la dependencia. Haciendo una broma con el tema del caramelo, a veces los caramelos, ya sabes que abres el papel y tiene poco dulce. O sea, quiero decir que esta ley, que se promulga en el 2006, en diciembre del 2006, y que empieza a funcionar en el año 2007, yo creo que es una ley que nos pone un poco al nivel de los países más desarrollados de Europa en cuanto a los niveles de cobertura que pretende poner en marcha. Pero sí es verdad que nosotros desde el año 2007 hasta la actualidad hemos visto que esta ley ha generado incertidumbre, ha generado zozobra, ha generado sobre todo muchas dudas, no ha generado gran parte de las cosas que pretendía generar, como es el empleo, las coberturas de servicios, dar coberturas de servicios a aquellas personas que necesitaban atención, y sobre todo no tenemos que perder un poco la idea esa de que el estado del bienestar y sus cuatro pilares son importantes, porque estamos hablando de dependencia, pero estamos viendo que hay recortes en educación, hay recortes en sanidad. O sea, si el bienestar tiene que depender de una cuestión tan sencilla como es la financiación, y la financiación depende de la situación económica de los países, pues evidentemente aquí estamos viendo lo que estamos viendo, porque estamos como, está cayendo la que está cayendo, ¿no? Yolanda, o sea, es una cuestión que está muy ligada, y yo creo que tenemos que verlo desde esa perspectiva, ¿no? Porque la ley en sí misma yo creo que es una gran ley, y nos pone un poco a un nivel, ¿no?, de países de Quiero gran introducir desarrollo.
si me permitís algún elemento nuevo, sí que se creó la ley con intención de que fuera generadora de empleo. También para que los familiares del colectivo de la tercera edad o de personas con discapacidad que necesitaban atención recibieran un sueldo. ¿Se termina con todo esto con los recortes del 2012? Bueno, pues efectivamente se vienen tocados. Vamos a ver, cuando dices es una de las prestaciones más a la hora de tener una valoración de la dependencia por parte de una persona, ¿no?, que es posible dependiente. Una de ellas, y creo que te refieres a ellas, Yolanda, es la posibilidad de acogerse a la prestación económica por cuidados en el entorno familiar, de una persona que vive en el mismo domicilio que la persona dependiente valorada y que tiene esa posibilidad de acceder a ese tipo de prestación. Sí, permíteme, para que lo entendamos todos. Una hija cuida a su ama enferma o su ama mayor y cobraba por ello. Efectivamente. Ahora me parece que ya le han recortado eso. Efectivamente, se ha recortado, creo recordar, un 15% en el nivel de prestación económica, y además se ha dejado de poder cotizar a la seguridad social por cobrar esa prestación, ¿vale? Luego esos han sido dos recortes que están a raíz ya del verano, del decretazo que hizo Rajoy, por el tema de la ley de la dependencia, pero bueno, es uno más de los que está recortando. Yo, hilando un poquito el discurso de los anteriores compañeros que están aquí compartiendo mesa con nosotros, efectivamente yo creo que es un tema de priorizar. Si tú quieres priorizar los derechos sociales de las personas que viven en el Estado, en este caso, pues priorizarás este tipo de, como es la educación, la sanidad o los derechos sociales, como es este caso de la ley de la dependencia, pero si priorizas otro tipo de cosas, lógicamente donde vas a recortar primero es donde menos te pueden interesar, ¿no? Entonces lo que tenemos que pelear es que estos derechos se sigan manteniendo, porque creo que son prioritarios y porque hay mucha gente de verdad necesitada, que esta ley les ha servido para mucho, porque hay muchas personas dependientes y, como dices, hijos, familiares cercanos que por circunstancias X no pueden pues, derivar a otros servicios que también son caros, pero por ejemplo las residencias. Por ejemplo las residencias, y que podían encontrar una vía de solución, que la ley de la dependencia te genera un derecho pues para poder cubrir esa necesidad con un mayor o un discapacitado. Tomaba nota. Fíjate, Yolanda, que a mí, de la pregunta que has hecho, quiero hacer un pequeño matiz, que ya sé que es solo de expresión. No vaya a ser que pensemos que el Estado paga por cuidar a mi madre. El equilibrio de la ley y el equilibrio de una sociedad solidaria es que una persona cuida a su madre porque la quiere. Otra cosa es que el Estado tenga responsabilidad de que los ciudadanos estén bien atendidos. Y entonces tenga que hacer que personas que dedican su vida a atender a personas que deberían ser objeto del cuidado de la sociedad global sean también remuneradas por... Yo no querría perder de vista ese otro aspecto, que deshumaniza un poco. Parece que te pagan por cuidar a tu madre. Yo creo que muchas oyentes, sobre todo, la verdad es que es el colectivo de mujeres el que... Muchas oyentes se enfadarían si dijesen, mira, yo cuido a mi madre no porque me pagan. Sin embargo, yo estoy cumpliendo una labor, mi madre tiene un derecho a una atención porque es ciudadana, porque tiene un derecho subjetivo, yo estoy apoyando ese derecho, estoy colaborando con ese derecho, y en ese sentido, y dado además cómo ha estado excluido del trabajo el sector femenino, es un tema a apoyar. Pero hay otras maneras de apoyar también, porque nos estamos dando cuenta de que los cuidadores tienen que ser cuidados. Es decir, no puede ser que una persona en su casa esté atendiendo, viva esclava de una situación familiar en la cual está actuando y realizando un derecho de la persona y no tenga cuidado. Entonces, habría otras dimensiones también en las que yo creo que en Vizcaya se han hecho cosas y en las que se están haciendo cosas para cuidar al cuidador, para que respire el cuidador, para que reconocer que esa persona está haciendo en el cuidado a su madre también un desarrollo social. Es que, ¿no? Si me permites intervenir un poquito también aquí, es que la figura del cuidador es recientemente nueva. Ahora es cuando de repente la sociedad o las instituciones nos damos cuenta, pero si es que este cuidador resulta que está dando su vida para cuidar,
y de alguna forma no tienen ningún tipo de compensación. Yo, si me permites, Yolanda, Sí, cómo no. la figura del cuidador es una figura, yo creo, que tan antigua como el hombre. Nosotros aquí, nosotros que, bueno, tú y yo, Amaya, eres mucho más joven, pero nosotros que igual somos más coetáneos, hemos conocido en nuestras familias que a los familiares, a las personas mayores, se les cuidaba en casa. Y habitualmente quien cuidaba a esa persona en casa era la mujer, porque la mujer no estaba incorporada en el mercado laboral. Pero la sociedad evoluciona mucho. Evidentemente, la sociedad ha evolucionado, las mujeres se han incorporado al mercado laboral y no había quien cuidara a esas personas. Yo, estando de acuerdo contigo, evidentemente, Manuel, para todas aquellas personas que tengan la vocación individual de cuidar a sus mayores en casa, me parece estupendamente, pero hay mucha gente que incluso queriendo hacerlo no pueden hacerlo. Evidentemente. En ese sentido, y volviendo un poco al tema de la ley, pensamos que la ley de dependencia ha descubierto también este mundo. O sea, cuando la ley de dependencia empieza a funcionar en el 2007, en este país ya había residencias, centros de día, servicio de ayuda a domicilio, y se gastaba cerca, así de números que tengo por ahí, cerca del 0,5 del Producto Interior Bruto en ese tipo de servicios. O sea, que ya había un cierto desarrollo. Ahora estamos en un 0,7, o sea, tampoco es que hayamos avanzado tanto. O sea, el tema de los cuidadores, evidentemente, yo creo que ahora se está poniendo muy en primer plano la importancia de cuidar a los cuidadores, pero yo también quisiera señalar que en estos momentos hay mucha gente cuidando a las personas mayores en casa por la situación económica que se está viviendo. Sí. Ahora mismo hay mucha gente cuidando a personas mayores en casa porque no tienen trabajo, porque la aportación económica que el mayor lleva a esa casa con su pensión y con la prestación económica que obtiene por las coberturas de la ley de dependencia, solucionan en parte un problema económico que hay en esa casa por desempleo, por lo que sea. Y yo creo que ese tema, que todos lo conocemos, es un tema al que hay que plantarle mucha atención, porque la ley de dependencia tenía un espíritu de desarrollar una cartera de servicios y no tenía un espíritu de desarrollar una cartera de prestaciones económicas, que es lo que está sucediendo. Ahora el mayor porcentaje de coberturas que se da a través de la ley de dependencia son prestaciones económicas. Pero está íntimamente relacionado. La ley de dependencia en principio surge por el envejecimiento de la población, sobre todo, aparte del colectivo de personas con discapacidad, etcétera, etcétera. Pero hay un envejecimiento y entonces, de alguna forma, se enciende la luz roja. Dice, pues habrá que hacer algo aquí. El número de residencias, o quizás las familias no llegan económicamente, o las condiciones, o lo que dices, ahora resulta que las familias viven quizás con la pensión de la persona mayor. Pero fíjate que Carlos aporta una cosa, podríamos transmitir mal que una idea de que la ley de dependencia pone en marcha todo el mecanismo de lo que hay. Amaya es concejal de Bienestar Social y yo he tenido ocasión de relacionarme con la Concejalía de Bienestar Social desde hace años, de este y de otros ayuntamientos, y se han hecho muchas cosas. Lo que la ley formula es un derecho subjetivo. Y estando de acuerdo con Carlos, diría yo, es el derecho a ser bien cuidado. Es decir, a calidad de cuidado, no solo a cuidado. Y ahí es donde viene el problema de decir, la actual situación económica, tenemos que entender la situación de las familias, y el que no la entienda es porque no la sufre, pero si la sufriese la entendería. Que esté articulando mecanismos para sobrevivir y que ese sea un mecanismo más. Pero el gran problema de las instituciones públicas tiene que ser, pero el anciano, que es el objetivo, está bien cuidado. Es decir, esta es la pregunta, porque ciertamente hay una serie de recursos concatenados que van cuadrándose a la evolución en deterioro del anciano. Uno es la teleasistencia, la ayuda en el domicilio, el centro de día, la residencia, y hay momentos en los cuales la residencia es el único, voy a decirlo así, el único recurso que puede dar calidad de vida a una persona. Y que además le puede permitir recibir también el cariño, el flujo de cariño
de su familia, el flujo de apoyo de su familia, sin el cual también su vida no hablaríamos de calidad, y el flujo de cariño de nuestros trabajadores, que son los artífices, que son el valor añadido que las empresas ponemos para que los ancianos tengan calidad de cuidados, no solo cuidados, y mucho menos ayudas económicas, como si la ayuda económica tuviese que ser la panacea. El objetivo, el instrumento es la ayuda económica y el recurso. Sí, Manuel, pero la realidad es tozuda, ¿eh? O sea, la ley empieza en 1 de enero del 2007 y la evolución de las prestaciones económicas, paralelamente a la recesión económica que hay en el Estado, se disparan. Sí. Y eso es así. Nosotros sabemos el nivel de gente con un grado de dependencia, de grandes dependientes, que están ahora mismo en casa. Y bueno, y podemos engañarnos, y podemos decir que ahora nos ha dado a todos un ataque de cariño y que ahora queremos mucho más a nuestros mayores, pero en situación de bonanza económica esas personas no estarían en casa, y no estarían en casa porque no habría nadie en casa por poderles cuidar. Básicamente por eso, porque cuando hay un trabajo y empleo para todos, el hombre y la mujer de una casa están trabajando y no hay nadie que cuide a esas personas mayores, y eso es así. Entonces aquí ha habido... y insisto lo que decía antes, no solamente con la ley de dependencia, que es el cuarto pilar del estado del bienestar, es que con la sanidad, la educación y las pensiones ha pasado lo mismo. O sea, tenemos un problema de financiación. Esta es una ley que está perfectamente, yo creo que está perfectamente configurada y perfectamente elaborada, y que está, yo creo que a la cabeza de cualquier tipo de plan de cobertura de cualquier situación de dependencia, pero que le falta el principal factor, que es la financiación. Aquí no hay un sistema para financiar esto. Aquí no tenemos cultura de financiar este tipo de servicios. La financiación de la ley de dependencia se hace a través del Gobierno central, las comunidades autónomas y el usuario. Se hace con 3 patas. Bueno, pues aquí eso está sin desarrollar. Yo incluiría nuestros impuestos. No, evidentemente, al Gobierno central le llega a través de los impuestos, a las comunidades autónomas igual, pero quiero decir que quien financia ese servicio, tú lo financias 2 veces, pagas el servicio al final cuando lo recibes y previamente has pagado unos impuestos para que te den el servicio. Pero claro, nosotros aquí tenemos, también habría que hablar un poco de la fiscalidad que nosotros tenemos y de la cultura de pagar impuestos que nosotros tenemos y de lo que queremos recibir a cambio de esos impuestos. Siempre ponemos, por ejemplo, de ejemplo a los países escandinavos. También habría que poner de ejemplo la fiscalidad que tienen esos países. Sí, y lo mucho que más se paga, elevada que la nuestra. Evidentemente. Con recursos económicos se hacen muchísimas cosas. Eso siempre es así, ¿no? Yo, por ejemplo, faltaría también los ayuntamientos, Carlos. Sí, es sí, decir, sí. Gobierno vasco, ayuntamientos... Esta ley a los ayuntamientos os eximen de todas, evidentemente, de todas las necesidades de servicios, desde el servicio de ayuda a domicilio, que vosotros ahí, por ejemplo, hacéis un esfuerzo terrible, vuestro ayuntamiento como otros, os eximiría la financiación. Pero es que ni siquiera eso está claro. O sea, a nivel competencial, algunos servicios, como es la ayuda a domicilio, está sin definir. La ley lo recoge claramente, ¿eh? Pero luego hay competencias de comunidades autónomas que son diferentes, como la nuestra, nuestra ley de servicios sociales, ¿no? Bueno, yo creo que es una ley que reconoce y recoge un derecho social, que está bien que se haga así. Es decir, se hacen muchas cosas, como hemos dicho, se hace desde hace tiempo, desde mi madre que cuidaba a su madre, bien, pero es un derecho social, ¿vale? Yo creo que es un paso muy importante reconocer como tal, ¿no? Por supuesto que el objetivo es el usuario o usuaria, coincido con vosotros. Es más, municipalmente primamos, a veces hemos hablado, Carlos, que primamos absolutamente, o sea, que no haya quejas de los usuarios. O sea, porque todo el clima social, laboral, o el clima de empresas, o de temas... No, el usuario o la usuaria en este caso, ¿no? Yo creo que esta ley también prima que las personas se mantengan o se intentan mantener en su domicilio, en su entorno social, ¿vale? Por muchos motivos, porque... que estén con la familia, que no salgan de casa, porque muchos mayores el salir de casa les cuesta mucho, Entonces, bueno, pues todo eso recoge la ley, ¿no? El tema de las ayudas económicas, yo coincido en gran parte con Carlos, es decir, yo creo que la situación económica es una vía de respuesta, de tener un salario o de una prestación por parte de las personas que están en paro en esos momentos o no tienen prestaciones económicas. Y a nivel de cuidados o no cuidados, es cierto que hay de todo, coincido también, que hay de todo, digo, de cuidadores y cómo cuidan, porque de verdad, cuidar a una persona mayor dependiente y dependiendo
qué dependencia tenga, es complicado y difícil, ¿eh? O sea, creo que mucha gente igual no estamos capacitada, y me incluyo, no estamos capacitada para cuidar a estas personas. Y desde luego la financiación, ¿qué te voy a contar de la financiación? Este ayuntamiento destina lo que destina a este recurso. Yo creo que cada ayuntamiento o cada institución tiene que saber perfectamente en qué destinan sus recursos, y en este caso, desde luego, desde el ayuntamiento, este servicio es de los, yo creo que es el segundo, creo recordar, el segundo con mayor financiación del ayuntamiento, ¿eh? Pero bueno, también es verdad que esa derivación de ingresos o de que tienen que ir a otras instituciones cada día es menor. El ayuntamiento al final es la última institución donde llega el dinero y es donde menos llega, ¿no? Pero bueno, eso ya cada uno tendría que primar, y efectivamente yo creo que habría que cambiar la financiación o cómo financiar todo este tipo de servicios, pero por ahí está, ¿no? La Ley de Servicios Sociales, que se aprobó en el año, quiero recordar, 2008 también, finales 2008, a nivel, la vasca, efectivamente, por centrarnos, la Comunidad Autónoma Vasca. Hay una cartera de servicios que está todavía dando vueltas, y suponemos todos por qué, por el tema de la financiación, no nos vamos a engañar, se tienen que poner de acuerdo las instituciones, pero que todo eso aclararía muchas cosas a nivel competencial, muchas cosas a nivel competencial. Luego que, bueno, pues es un trabajo que tenemos ahí, la ley de la dependencia, por unos y por otros, al final dando prioridades los que damos, pues que tenemos los problemas, ¿no? de acaparar o de poder dar este tipo de servicio, vamos. O sea, sí, perdóname, Manuel. Fíjate, se nos ha escapado a cualquiera de nosotros, da lo mismo, la palabra caros relativos a los servicios, ¿no? Caros. Caros, yo también lo he oído, Manuel, sí, que vale. luego me hace un apunte. No, y ahí a mí me gustaría, porque es verdad que desde el punto de vista del que recibe, le da la impresión de que está pagando mucho dinero, y es verdad. Incluso que la administración le cuesta dinero, incluso más, que en Vizcaya una plaza residencial es mucho más cara que en muchas provincias de España. Es decir, perdón, ya me he metido, ya he dicho la palabra maldita, está mejor pagada o tiene una tarifa más alta. El problema es como un puzzle que se encaja. Es decir, estamos hablando que en el proceso de deterioro de una persona hay un momento en el cual solo puede tener calidad de servicio en un entorno residencial perfectamente diseñado para que tenga esos servicios de calidad, perfectamente diseñado. Lo que pasa es que la mayor parte de lo que esa persona va a recibir es cuidado de cuidadores, es decir, cuidado de personas. Y esas personas que en su día eran religiosas, en la época de la beneficencia podían ser religiosas o solo voluntarias, resulta que ahora son profesionales, sí. Son trabajadoras y además profesionales, en buena parte muy buenas profesionales, capaces incluso no solo de hacer bien su profesión, sino de añadir valor a su profesión y de poner calidad humana en lo que es calidad profesional. Entonces dices, estamos hablando de que el 70% del costo de una plaza es personal. Es decir, es pagar salarios de personas que están trabajando por hacer lo que la sociedad se ha comprometido a hacer, por dar calidad de servicios a esas personas. Por tanto, a mí no me gusta, y era el comienzo de mi reflexión, a mí no me gusta utilizar la palabra caro, en el sentido siguiente. Pero es una realidad. No, caro es cuando pagas demasiado por un servicio escaso. Claro. Y si me permites, Manuel, aquí hablamos siempre, y acabamos hablando de que las residencias son caras, ¿de acuerdo? Bueno, aquí lo que nadie ha reflexionado es lo que cuesta, por ejemplo, estar un día ingresado en Cruces a una persona que le han operado de apendicitis. Si la gente supiera lo que cuesta ese día, solo ese día. Creo que se va a decir ya, ¿no? Que va a venir la factura. Pero de momento tenemos sanidad pública. No, claro, ese es el asunto, Yolanda, que es que que es el cuarto pilar, que se supone que es un derecho subjetivo reconocido, que se supone que tiene que haber un plan de financiación. Pues seguimos hablando de que es caro. Pues si la gente supiera lo que vale estar un día o un mes en un hospital, te agarras de los pelos. Pero nadie habla de eso. Y las residencias siempre son caras. Cuando tenemos médicos, enfermeros, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, animadores, podólogos, logopedas, gerocultoras. Para dar todo calidad. eso hay una residencia. Pero entonces no está al alcance de todo el que lo necesita. No, ese es un asunto muy importante, y ahí viene el engranaje. Es decir, lo dramático en este momento de la situación, y ya no solo transitoria, sino yo creo que estructural,
es que son servicios que tienen que ser provistos desde mecanismos de financiación social. No pueden estar, no hay economía privada normal en la margen en la que estamos y desde luego en la mayor parte del territorio de Vizcaya y en otros, que pueda sostener a un anciano durante unos años en una residencia. Pero eso no la hace cara. Eso lo que refuerza es, como bien decía Carlos, la necesidad de proveer de financiación en base evidentemente a impuestos. Aquí aquí de alguna manera tiene que venir, pero pensar que un anciano tiene, o una familia tiene 75 euros para pagar cada día a un anciano en una residencia, durante 10 años que dure el proceso en el cual de vida que le queda, pensar, eso es absurdo. Y de ahí viene la importancia de canalizar también del compromiso. La ley de dependencia debería llevar una contrapartida de compromiso de alimentación de esa propia ley en base a impuestos, evidentemente. Porque quien puede pagarlo, que lo pague, pero la mayor parte de la gente tendrá que recurrir, lo mismo que dice Carlos y lo dice bien, si en la sanidad ocurriese lo mismo, pocos nos superaríamos de apendicitis. Claro. Sí. Y de todos modos, a ver, nosotros, por ejemplo, de los recortes, tú hablabas, Amaya, hay un recorte aproximadamente para el 2012, ha habido un recorte del 13% de lo que es la financiación del total de la ley, otro 13% para el año 2013. Estamos hablando de un volumen total en torno a los 1.500 millones de euros, 1.600. Yo no quiero ser demagogo, pero aquí ha habido gastos de miles de millones de pesetas para rescatar entidades bancarias, no sé qué, no sé cuántos, y no pasa nada. Y nos cargamos aquí el estado del bienestar, le metemos un recorte y no pasa nada. O sea, quiero decir que aquí luego habría que repasar otro tipo de modelos, no sé si ideológicos de país, no sé. Sí, pero podemos hablar lo que quieras de los rescates bancarios y demás, que no conduce a nada. No, ya, pero digo que no, bueno, no sé. Yo desde luego en determinados servicios, toca, pero... en determinados servicios yo hablaría de inversión más que de gasto, de inversión, porque el gasto parece como que lo gasto y no, una inversión en cambio tiene una perspectiva de futuro, una inversión en calidad de vida, en bienestar, en que las personas mayores estén contentas en su entorno, que, bueno, pues todos seremos mayores el día de mañana, ¿no? Y con la perspectiva, al menos actual que tenemos, yo creo que no vamos a tener ni siquiera estos privilegios, entre comillas, ¿no? De tener, bueno, tenemos una ley que nos respalda por ser dependientes, por ser mayores y que tenemos unos derechos, ¿no? Todo seguramente cambie, a mí me quedan unos años para ser mayor, pero bueno, ojalá cambie, ¿no? Amaya, nos queda mucho todavía. Pero lo importante es llegar. Es llegar, efectivamente, desde luego, año tras año, mucha gente dice que coge depresión cuando cumple años, pero yo creo que es importante cumplir años, Pero bueno, que yo creo que más que de gasto, hablar de inversión de futuro. No solo eso, sino inversión, perdona Yolanda, en sociedad. Es decir, vamos a ver, una sociedad que no cuida sus partes más débiles no puede presumir de sociedad humana. Ni nadie puede presumir de sociedad, ni siquiera el nombre de sociedad sería correcto si estamos haciendo una sociedad donde los más débiles, que son los que protege la ley, los discapacitados, que a veces nos olvidamos de ellos, la gente, si esta sociedad no arbitra solidariamente, y desde una solidaridad no gratuita, sino obligatoria, no arbitra mecanismos para sostenerse, pues que se llame de otra manera. Si no nos vamos al modelo americano, te buscas la vida, te haces tu seguro individual y al que Dios se la dé, San Pedro se la bendiga, que decían los antiguos. Y según Darwin, al que sea fuerte de dura y tal. Bien, pero por lo menos que nos lo digan. Sí, pero ese no es nuestro modelo, y en Europa esos modelos no funcionan, y yo creo que no funcionan. Por eso yo decía que ciertamente es una inversión en calidad social, en calidad de sociedad. Y luego una cuestión que tú has apuntado antes, Yolanda, el tema de la generación de empleo. No hay ningún sector de actividad que genere más empleabilidad que el sector de la dependencia. Y dentro del sector de la dependencia, recursos como son los centros residenciales. En los centros residenciales, por cada 2 usuarios o usuarias, hay un trabajador. Esa ratio de empleabilidad no existe en ningún sector. En ningún sector. Este es un asunto que yo creo que
los responsables al final de sacar esto adelante y desarrollar esta ley en su integridad, yo creo que no acaban de reparar en ello, porque generar empleo es generar riqueza, es generar consumo, o sea, es una cuestión que es absolutamente indiscutible. Eso en residencias. En un centro de día tienes por cada 5 usuarios o usuarias tienes un trabajador. Sí, en servicios de ayuda a domicilio por cada 6 tienes un trabajador. O sea, son unos ratios de empleo que la gente no ha reparado en eso. Hay un cálculo por ahí hecho que no sé muy bien los datos, pero por cada 1.000.000 de euros invertido en este sector, creo que se generan en torno a 50 empleos estables de trabajo. Pues hacemos las cuentas rápidas, ¿eh? Y me apetece seguir en tu línea y decir que en Vizcaya se ha hecho un gran esfuerzo también porque ese sea un sector enormemente digno. Es decir, hace 10 años o 15 años puede ser que fuese un sector de segunda división en calidad de empleo. Que vienen los trabajadores de una segunda división, donde decir que trabajabas en una residencia porque venía del concepto de asilo, y el concepto de asilo es que llevabas a los ancianos que no tenían, que tenían mala familia, y las familias les llevaba y les abandonaba. Y ahora resulta que tenemos otro marco en el que tenemos que entrar, que es familias que delegan parte de su cuidado allá donde ellos no pueden llegar, y cuando no pueden llegar, a un recurso social donde van a ser bien cuidados por profesionales que son también profesionales de primera división y que pueden decir, trabajo en una residencia, trabajo en un centro de día, cuido mayores, y cuido mayores con la frente bien alta, y estoy haciendo un trabajo social de primera magnitud, más que poner tornillos en los bajos de un coche. Sí, o por lo menos, totalmente de acuerdo. El nivel de profesionalización que se ha producido en este sector ha sido terrible. El valor, además, el valor añadido a mí es que me parece que es uno de los elementos fundamentales de la línea de lo que dice Carlos. Es decir, no solo es que la generación de empleo es muy importante, sino la calidad del empleo generado y la calidad de valor añadido que un trabajador formado y con cultura de servicio es capaz de desarrollar, la humanización del entorno que produce, es fantástico. Entonces, todo esto no habla solo de números de empleo. Desgraciadamente hoy ha parecido que estamos al borde de los 6.000, sino también de que quien trabaja cuidando no limpia la cara, hace algo más que limpiar la cara. Hay que valorarlo en su justa medida. Antes de dar la palabra a Maya, me quedo con el término ese de caro, que sé que nos gusta, pero ¿qué me decís cuando, por ejemplo, una persona es mal atendida porque no tienen recursos económicos, o sea, no tienen dinero para llevarle a una residencia, porque es cara? Ahí está, ayudas. Ahí está, la ley de dependencia recoge perfectamente y articula perfectamente cómo se hace eso. O sea, hay una serie de, dentro de la ley de dependencia se establece un copago por parte del usuario, pero por debajo de un ingreso del usuario, por debajo de esa renta, digamos, pero no produce ningún copago. O sea, me estáis diciendo que cualquier persona, aunque no tenga recursos económicos, puede acceder a un... evidentemente, y ese era el espíritu de la ley. ¿El problema cuál es? Quizás el funcionamiento administrativo que... Yolanda, el problema es que no hay dinero, nada más. El problema es que no hay dinero. Tenemos una ley perfectamente estructurada que es capaz de abordar cualquier tipo de situación de necesidad, cualquiera, con las modificaciones que se han hecho ahora, digamos, a la baja y tal, pero la estructura y el concepto de la ley, tal y como se parió, es capaz de abordar cualquier tipo de necesidad. El problema es que no hay financiación. El problema es que cuando ese servicio se tiene que poner en marcha, ese servicio va contra unos presupuestos, ese presupuesto se agota y el siguiente que viene a pedir no hay presupuesto para darle. Ese es el problema, no hay más. No hay más. De eso se habla mucho, Maya, claro, de decir, bueno, hasta aquí hemos llegado. Al hilo, sí, claro. Al hilo un poco de lo que estás diciendo, nosotros tenemos una línea de subvenciones en función del cumplimiento de una normativa y de unos requisitos para personas autónomas, hay que decirlo, porque las personas dependientes ya dependen de Diputación y son ellos, en este caso Diputación, la que deriva a los centros residenciales, ¿vale? Luego nosotros, para autónomos, tenemos una línea de subvención que lógicamente tiene una partida presupuestaria, un poco lo que está diciendo Carlos, pero bueno, tenemos un número de usuarios y usuarias pues
pues en torno a 50, 60 usuarios, ¿vale? Al hilo un poco de lo que estabais diciendo antes, yo creo que la Comunidad Autónoma Vasca en ese sentido tiene que sacar, si me permitís, la cabeza por delante. ¿Por qué? Creo que es de las mejores comunidades autónomas reconocidas en la aplicación de la ley de la dependencia. Creo que estamos comprometidos en todas las instituciones, yo voy a hablar desde el Ayuntamiento, comprometidos en que esa ley se tiene que llevar a cabo, aplicarla, y que los datos respecto al Estado, respecto a otras comunidades autónomas, yo creo que la Comunidad Autónoma Vasca no sé si iba de las primeras en esa línea. Hay otras comunidades como Castilla-La Mancha, Madrid, pues que creo que va de las últimas, qué casualidad, quizás porque tampoco les interesa mucho esta aplicación de la ley de la dependencia, ¿no? Pero bueno, que yo creo que somos en ese sentido privilegiados, ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad Autónoma Vasca, de vivir de momento aquí, porque creo que se priorizan estos derechos sociales. Podemos hablar de otro tipo de prestaciones. Sí, lo que pasa es que los datos estadísticos, o sea, quedan muy bien y, joder, antes decíamos, tenemos la mejor sanidad, tenemos la mejor atención a nuestras personas que lo necesitan, pero cada causa o cada persona necesita una respuesta. ¿Estamos capacitados para dar esas respuestas? Hay partes del sistema que están funcionando no bien. Y fundamentalmente, a mi juicio, se debe, y hablo de Vizcaya, se debe a la limitación económica. Es decir, yo dándole vueltas esta mañana, pues para preparar un poco este diálogo tan agradable, pues estaba viendo y dices, pero vamos a ver, es verdad que se puede estar tardando 6 meses desde que alguien, 7 meses desde que alguien pide entrar en una residencia hasta que entra, que hay un proceso de valoración, que hay un número clausus, hay un número cerrado de plazas concertadas, que es verdad, todo eso es verdad. Yo estoy seguro que las instituciones públicas, en las 2.500 plazas concertadas a doble presupuesto, pondrían 5.000 plazas concertadas y el parque se movería mucho más y las personas entrarían antes y tal. Es decir, hay una parte muy importante de la situación de crisis, a mi juicio, que está haciendo que el sistema funcione en algunas de las partes. Ahora, yo tengo contacto con el resto de comunidades autónomas. Hay comunidades en las que la administración tarda en pagar a las residencias, la parte que le toca pagar, pues 9 meses, 10 meses, mientras que las residencias tienen que seguir pagando los salarios. Colindamos con una de las que más tarda, que es Cantabria, pero además, Manuel, si me permites, aquí no solamente eso que estamos manteniendo los niveles de cobertura, es que aquí, tanto la administración foral como la administración municipal, que la administración municipal adquiere competencias que ni siquiera tendría por qué adquirir y comprometerse, pero aquí la administración foral, con un 30 y tantos % menos de ingresos, ha mantenido el presupuesto de acción social para el año que viene. Eso es un esfuerzo que la parte foral, digamos, y la parte municipal, yo creo que se debe un poco a la cultura que nosotros tenemos en este país de afrontar este tipo de retos. Y cuando vas por ahí fuera y dices que las instituciones públicas aquí pagan en el mismo mes, a mes vencido, se quedan alucinados porque ellos están pidiendo créditos a los bancos o no pagando nóminas, porque tienen 9 meses de retraso. Tienes una comunidad como Cataluña que está pagando los familiares. La primera ya será el cierre de la residencia. No, en Cataluña están pagando los familiares. Los familiares. El que puede. Claro. Sí. En ese sentido digo, sin querer salvar la cara a nada, yo digo, hay una parte, la gestión de los casos es una gestión difícil. O sea, la gestión de los casos es difícil. Hay asesores de estos que duermen bien por la noche, porque los asesores duermen bien por la noche, los decisores, los que deciden normalmente duermen peor, ¿no? Asesores que te dicen y tal, pero yo tengo que reconocer que dentro de lo que es la limitación de recursos, la limitación de medios, aquí se está manteniendo, como tú bien dices, el esfuerzo y se está haciendo un trabajo serio. Y dices, claro, cojo otra vez la línea. No, es que Diputación fija el precio plaza en función de las exigencias que hace por ese precio. Es decir, que Diputación dice, este servicio cuesta tanto.
algo es caro si pagas más, si tú te sientes defraudado. Sí. Estará de parte de las propias residencias, del cuidado que presten, de la atención que presten, de la satisfacción que generen el anciano, poner en boca del anciano o de la familia si es caro o es barato. Pero desde luego lo que es, como decía Amaya, es más una inversión que un gasto. No, Si le interrumpí antes a Amaya también. Sí. No sé si te había interrumpido y te había dejado sin terminar la reflexión. No, esa era la reflexión, es decir, yo creo que la comunidad todavía, y en Vizcaya, que es lo que más conozco porque estoy en Baracaldo, seguimos ahí, trabajando para primar estos derechos, ¿no?, sociales en este caso, luego cada uno que... Yo quería un poco, al hilo de lo que habías comentado, Maya, yo me alegro mucho de oír a un político que habla de este ámbito como una inversión, ¿eh? Habitualmente siempre se habla como un bajo gasto, siempre de inversiones son las carreteras, los puentes y los palacios de congresos, pero aquí nadie entiende esto como una inversión. Bueno, también porque soy la concejala delegada en la delegación social y por la cuenta que me tiene, porque si todos Pues tenemos el gasto... A ver si extiendes ese tipo, porque está muy No, pero bien. bueno, yo creo, y un poco, y disculpa Carlos, al hilo del futuro. El futuro, yo creo que las grandes inversiones, vamos a ser realistas, creo que ya se han hecho todas las viviendas que se han tenido que hacer, ya se han hecho todos los puentes que se han tenido que hacer, y ahora hay que ver qué necesitan los ciudadanos y ciudadanas que están en cada municipio o en cada provincia para el futuro, ¿no?, para que puedan vivir bien. Yo creo en esa filosofía, y desde luego yo creo que las personas que están en mi equipo en Baracaldo piensan ya en ese futuro, no queda otra. Ya tenemos a las personas en Baracaldo, ya hemos superado 100.000 habitantes, luego tenemos que darle el mejor futuro a esas personas, ¿no? Pero bueno, yo creo que porque no queda otra, que ese es el futuro más inmediato, ¿no? Claro. Y además, como en todos los municipios, un tanto por ciento cada vez más elevado de personas de la tercera edad. Pero yo, como soy un poco cabezota, 2.500 plazas residenciales, pues concertadas. Y llega la persona 2.501. ¿Qué pasa con él? Espera. Tiene que esperar. Aquí hay un tema que evidentemente tendría que explicar, porque además puede explicarlo. Nadie se puede, o por lo menos yo no voy a tener la osadía de constituirme en portavoz de quien no soy portavoz. Pero sí es verdad que hay 2.500 plazas. Yo estaba pensando cuando estábamos hablando, dice, bueno, es que la casuística es muy fastidiada, o sea, la casuística es muy fastidiada, porque la casuística humana es pluridimensional, o sea, hay casuística para todo, y generalmente se decide solicitar una residencia cuando ya se está muy urgido, y en ese momento es difícil esperar, etcétera, etcétera. De todas maneras, sí. Sí es verdad que hace unos años, Carlos, el horizonte que nos marcábamos o que respirábamos o que veíamos, los amaneceres que veíamos, era de que la concertación iba a ser un fenómeno creciente. La concertación es la cobertura que hace lo público de los servicios privados que se prestan desde la iniciativa privada social. Y pensaba esta sociedad que iba a ser de un crecimiento exponencial, espectacular, y cómo ha llegado la crisis en ese momento y ha puesto freno o candado por lo menos a esa realidad. Entonces, ¿que eso está dibujando situaciones de dolor? Sí. ¿Que eso está dibujando situaciones de enfado incluso? Sí. ¿Que eso está generando algún dolor? Pues vuelvo a decir, sí. Yo no creo que sea sino producto de una circunstancia y no de una voluntad. En cualquier caso, quien habla de residencias también habla de los otros servicios que están dentro de la ley de dependencia, como las ayudas domiciliarias, etcétera, y luego etcétera. Y luego está lo que decía Carlos, que hay personas que por la circunstancia económica decían en Diputación que se había pasado en un año, o en 2 o 3 años, de 9 millones de euros en ayudas para cuidados en el entorno familiar a 52 millones de euros. 70, y esos 52 millones tienen que detraerse del capítulo. Entonces, yo comprendo que es muy complejo y mucho menos no siendo ni portavoz además, ni si me permites, la economía manda, si además. me permites, Manuel, además yo creo que aquí nosotros también tenemos, yo creo que a veces perdemos un poco la perspectiva, o sea, aquí se han producido grandes cambios en un periodo de tiempo relativamente corto, y a veces aquí los cambios, sobre todo cuando son para bien, van a una velocidad tremenda, ¿no? Y aquí cuando se promulga esta ley de dependencia, estamos en
nos sale el dinero por todos los lados, estamos todos estupendos, tal. Hombre, yo creo que el estado del bienestar, la educación, la sanidad, las pensiones, la dependencia, o sea, tiene que tener una estructuración desde el punto de vista normativo, pero desde el punto de vista de la financiación absolutamente blindado ante cualquier cuestión que pueda suceder. Recesión económica, huracán, tsunami, da igual. O sea, tiene que tener una configuración que esté a prueba de bombas. Y eso se ha visto... Pero es que eso lo dicen los políticos. Y tenemos aquí a Maya delante, pero cualquier otro diría lo mismo. Mira, lo primero que hay que mantener, Yolanda, son aquí, las ayudas para... los recortes que tenemos Sí. aquí. Se quita el 15% de las prestaciones del 15% del volumen de la prestación económica. A los cuidadores se les retira la cotización en seguridad De la social. seguridad social. Eso es. Se amplía el plazo, antes había un plazo como máximo de 6 meses para ser atendida la demanda, ahora 2 años. Bueno, en 2 años te da tiempo a morirte 3 veces, o sea, si estás mal, o sea, tranquilamente. Se simplifican los datos. Esos son recortes, 100%. Evidente, pero estos recortes yo estoy seguro de que el gobierno, y no voy a hacer yo aquí política, pero que el gobierno que ha decidido hacerlas, no los ha hecho porque le ha dado la gana. Evidentemente será porque no tiene dinero, porque yo no entiendo que no hay ningún político dinero. teniendo dinero haga este tipo de políticas absolutamente antisociales, ¿no? O sea, nadie También hace es un tema de esto. prioridades. Efectivamente. Porque Evidentemente, lo he dicho es un tema antes. de prioridades y en ese sentido es verdad que en la Diputación Foral de Vizcaya se hacen Claro, los mínimos recortes claro. focalizados, Claro. además en servicios que se Claro. reconocen secundarios, como Claro. los viajes, como el programa de Iñeco. Iñeco, sí, Claro. ¿Hay algún ciudadano que no entienda que en este momento hay que recortar ahí? Pues mire usted, yo sí lo entiendo. Hombre, pero yo he puesto la cifra antes, Manuel. Sí. El recorte, este recorte son no se llega a 1.600 millones de euros. Bankia ha costado 25.000 millones de euros, ¿me explico? O sea, y es una cuestión privada, o sea, evidentemente que es una cuestión de prioridades. Yo creo que es una cuestión de prioridades. Claro, y, pero insisto, que no se nos olvida, ha pasado en sanidad lo mismo, Sí. ha pasado en educación lo mismo y las pensiones se Y las pensiones han están por una constante. modificado también. Sí. Luego, sí es verdad que el estado del bienestar, y vuelvo un poco al principio de mi intervención, que el estado del bienestar define el nivel de desarrollo de un país, ¿eh? Y nosotros ahora mismo estamos yendo para abajo, pero no solamente con la ley de dependencia, sino con los otros pilares del estado del bienestar, y esto es producto, entiendo yo, de una mala programación del aspecto financiero de todos estos servicios. Y yo creo que es ahí donde hay que poner énfasis y establecer un sistema de financiación para todos estos pilares que nos garanticen que ocurra lo que ocurra, eso va a funcionar. Me asusta que terminemos como en Estados Unidos, que lo comentabais al principio del programa, que solamente tengan derecho a las atenciones sanitarias y a lo que es la dependencia las personas que tienen dinero. Yo creo que tenemos una sociedad, o estamos creando una sociedad bastante sensible. Quiero echar un poco de oxígeno al asunto. Con la que está cayendo. Bien, bueno, Sensible, sobre todo hoy, que ha caído todo lo que ha querido y más, ¿no? Pero dices, yo creo que reflexiones que hemos hecho aquí y otras que se quedarán en el tintero sobre la importancia, sobre la inversión, la importancia de los que están al margen, los que eran improductivos, la población pasiva, que a mí me hace gracia, la población pasiva, que es que tú ahora ver la tele ya yo creo que nos estamos dando cuenta, o hay buena parte de la sociedad que se da cuenta de que estas reflexiones le llegan dentro, de que no se puede recortar en lo que no se puede recortar, no se puede recortar en el futuro, ni se puede recortar en el pasado, no se puede recortar en la atención a gente que ha configurado esta sociedad con su trabajo, a veces con su trabajo en silencio, en las casas, cuidando hijos, pariendo hijos. No se puede recortar ahí, no se puede abandonar las partes más débiles, porque si no se pierde. Y yo creo que esa lluvia más fina que la de hoy, porque hoy han sido chaparrones, ¿no? Sí. Hoy han sido chaparrones, pero esa lluvia fina que está calando y que también la ley de dependencia, y que nosotros, en vez de decir solo que venga papá Estado y que solucione, que venga papá Estado, que las administraciones solucionen. Bueno, vamos también a participar socialmente en todo esto, vamos a decir no marcha atrás, vamos a tener una actitud activa. ¿Para qué? Para salvar elementos que a nuestro juicio definen nuestra sociedad. Si no,
Cuando Carlos decía que vamos marcha atrás, yo tengo la impresión de que hay gente que está pisando el freno para que no vayamos marcha atrás. Mucha gente que no quiere. Yo, coincidiendo plenamente, es que lo que hemos conseguido que no lo dejemos atrás, no retrocedamos, ¿no? En esos avances que hemos hecho con la ley de la dependencia. Sí que da la sensación de que estamos dando pasitos para atrás, pero que estamos en un momento que hay que trabajar todos y todas en una misma dirección si queremos seguir manteniendo todos estos derechos. Todos, cuando digo instituciones, políticos, tercer sector, ciudadanos, todos, aquí estamos una parte representada. Yo como ciudadana también lo quiero reivindicar, es decir, no quiero que me recorten estos derechos sociales. Entonces, una gran mayoría, como tú muy bien has dicho, Yolanda, anteriormente, las personas mayores estamos en torno a un 25% de la población, que es un porcentaje ya muy alto de las personas y la expectativa es que van a ir a más. Luego tenemos que proteger a este colectivo y yo creo que la ley de la dependencia, desde luego, es una protección absoluta, ¿no?, a estas personas mayores. Además de proteger, entenderlo también, aunque sea como un nicho generador de empleo. Sí, que ahora también. Que estamos hablando de paro, estamos ya en el apartado de conclusiones, Sí, Carlos. bueno, yo también breve. Yo tengo muy claro, desde luego, y por lo menos la gente que represento, tenemos muy claro que el reconocimiento de las coberturas de la gente que se encuentra en situación de dependencia es un derecho que yo creo que, independientemente de este tipo de problemas que tenemos con la aplicación de ley, la financiación y tal, es un derecho que la gente ya lo ha interiorizado. O sea, está claro que es un elemento que hay que atender de la misma manera que atendemos la sanidad y atendemos la educación o las pensiones. Es más, hay gente que ve este ámbito como una especie de apéndice del ámbito sanitario. Que no hemos hablado de este asunto y tal, pero cuidado, o sea, yo creo que no es apéndice de nada. Este es un ámbito lo suficientemente extenso y lo suficientemente intenso como para que tenga su propio protagonismo y tenga su propia configuración. Y posiblemente tenga que tener lazos y tenga que tener encuentros y compartir algún tipo de área con los aspectos sanitarios, evidentemente. Terminamos con... Sí, perdona. Sí, no, y dicho esto, Yolanda, evidentemente yo creo que con eso ya hemos dado un gran paso. Y ahora lo que hay que ponerse a trabajar desde el punto de vista político, desde el punto de vista de las instituciones, es en buscar los sistemas que puedan hacer realidad la aplicación de esta ley y su desarrollo, en su integridad, evidentemente. Pero es una cuestión puramente de configuración desde el punto de vista económico. Sí, yo, coherente con a quienes represento o a quienes pertenezco, mi conclusión final, pero no conclusión, sino una especie de remate sería decir, mira, cuando no había nada, la sociedad se organizaba para atender a la gente que más lo necesitaba. Cuando hay un marco diferente de derechos y de recursos, la sociedad no tiene que delegar tampoco en las instituciones exclusivamente su intervención, su apoyo a todas estas causas. El Estado es el instrumento del que nos valemos, la Administración es el instrumento del que nos valemos todos los ciudadanos, porque sois un instrumento, ¿verdad, Maya? Sois un instrumento para realizar la Administración y la gestión de los recursos. Pero la sociedad no debería decir que venga papá Estado que ya me soluciona los asuntos, que vengan los demás, que vengan los otros, sino también reconocer todo esto y desde luego un mensaje en el sentido de decir este es un sector, el sector de la atención a las personas mayores, del que esta sociedad debería estar orgullosa del sector que tiene, de los trabajadores que en él trabajan y de muchos recursos de que dispone, que están dando, a mi juicio, salida a situaciones que si no rebajarían la calidad humana de esta sociedad. Que no perdamos todos esos beneficios y si me permitís también mi aportación personal, aunque sea por egoísmo, que puede que hoy no lo necesitemos, pero quizás el día de mañana sí nos tendremos que acoger a esa ley de dependencia y por lo tanto todo este estado del bienestar lo tenemos que defender entre todos. Gracias por haber estado con nosotros, por toda la información aportada. Les damos las gracias también a nuestros espectadores y les seguimos pidiendo además que sean agentes activos también con este programa y que tal y como hemos hecho con este tema también nos sugieran
otras cuestiones a abordar aquí en Temas de Actualidad. Así que nos vemos la próxima semana. Gabón, buenas noches.